Pon, ¿Con? decimos el nombre, Sí. Karen, Daniela, ¿De qué carrera son? enfermería. Enfermería. Chicas, quería preguntarles, ¿ustedes qué saben sobre discapacidad o qué concepto tienen de discapacidad o de personas con discapacidad? El concepto que tengo es que es una condición que limita ciertas actividades de una persona. Es una condición que puede ser temporal o duradera y que pues limita a una persona a hacer las actividades normales y que pues necesita ayuda de otra persona o de algo. Eso, chicas, muchas gracias, que estén bien. ¿Listo? ¿Quién? Pon, ¿Con? Valerie, ¿Qué estudias, Valerie? ingeniería biomédica. Vale, quería preguntarte, ¿tú qué sabes sobre discapacidad o qué concepto tienes de discapacidad o de personas con discapacidad? Ok, la discapacidad es una limitación ya sea física, cognitiva, mental, que posee una persona para hacer diferentes cosas. Entonces, si es física, pues no sé, que le falte una manito, un bracito. Si es mental, que tenga algún problema, algún trastorno y problemas mentales. Y cognitivo, pues sería también lo mismo, como problemas que tengan que no les permitan hacer ciertas cosas. Listo, Valerie, muchas gracias, que estés bien. Pon, ¿Con? Sebastián, ¿En qué semestre vas? en cuarto, ¿De qué carrera? de software. Oh, súper. Listo. Sebas, ¿qué sabes sobre discapacidad o ese concepto de discapacidad? En sí pienso que la discapacidad en sí no es un limitante, sino una característica especial que una persona tiene. Pero en la actualidad todo lo vemos como una capacidad muy mala o nula. Y esto no le afecta en sí a la persona, sino que le da un valor más agregado. Listo. Sebas, muchas gracias, que estés bien. ¿Pin? Pon, ¿Con? Katherine. Bueno, mucho gusto, me presento, mi nombre es Katherine, terapeuta ocupacional, egresada de la Manuela Beltrán con especialización en juego y desarrollo socioemocional de la Minuto de Dios. Ay, qué genial. Sí. Listo, entonces coméntanos más o menos cuál ha sido tu experiencia con la población con discapacidad, desde qué área y cuáles han sido como esos retos significativos desde esta parte. Listo, bueno. Entonces yo empecé, tan pronto salí y de egreso de la universidad, yo empecé con población con discapacidad cognitiva, en una población con autismo, donde tenían también retardo y así sucesivamente. Empecé a desarrollar actividades de ajustes, actividades de independencia y autonomía, lo que gestionó también muchas charlas y muchas intervenciones con los padres de familia, generando pues esa independencia que queríamos generar y nosotros como terapeutas ocupacionales desarrollando esa autonomía. Sí, excelente. ¿Qué retos significativos tenías al participar con esta población? Bueno, el primer reto es que desconocían completamente qué es la carrera de terapia ocupacional. Entonces empezamos a hacer una psicoeducación para fomentar, digamos, que estas familias comprendieran cuál era la dinámica de que nosotros desarrollábamos. Entonces, tanto en autonomía e independencia como en los hábitos y las rutinas. Porque muchos de ellos no tenían rutinas estructuradas y los padres eran conscientes de que todo se lo tenían que hacer a estas personas. Y lo que queríamos hacer en esta fundación y en estas intervenciones era generar que esa autonomía y esa independencia se generara enfocándonos en toda la manera en que ellos se iban a expresar, también desarrollando en que ellos se pudieran intervenir y pudieran conocer y conseguir un trabajo laboral. Listo. ¿Tú consideras que habría que generar desde la terapia ocupacional o no sé, desde a nivel de políticas públicas algún cambio para la población con discapacidad? Sí, yo creería que es más consciente, generar esa conciencia de que las personas con discapacidad también son muy funcionales, de que pueden también formar parte de esta sociedad y asimismo generar como conciencia plena de que ellos pueden ser funcionales en una actividad laboral. Entonces considero que es importante. Kate, muchas gracias por participar en este video. Estén bien. Pon, ¿Con? Marcela Rodríguez. Háblanos por favor un poco sobre tu experiencia con población con discapacidad. Bueno, básicamente la experiencia que yo he tenido con población discapacidad ha sido desde el área de comunidad y básicamente con víctimas del conflicto armado. Ese es como el contacto que he tenido con personas con discapacidad. Ha sido una experiencia muy interesante en el que sentido, en el sentido de que básicamente estas personas, como vuelvo y reitero, víctimas del conflicto armado con las que trabajé o conocí, con discapacidad, cuando trabajé en Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, en donde trabajábamos toda la parte de alistamiento para la vida productiva y valoración de las capacidades de las personas con discapacidad y algunas víctimas de minas antipersona.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la experiencia? O sea, lo que pude identificar básicamente con personas con discapacidad, víctimas del conflicto, es que son personas autónomas, autogestionarias y que si bien la política pública las considera como un enfoque diferencial, me atrevería a decir que en el ejercicio real, en la práctica real, no se ve ese enfoque diferencial y sí he notado que hay cierta discriminación y exclusión frente a las personas con discapacidad con relación al tema de las víctimas, vuelvo y repito. Entonces, en algunas ocasiones acompañé a los profesionales a hacer visitas domiciliarias porque trabajábamos básicamente lo que era emprendimiento, empleabilidad y educación, ese era como el enfoque, porque era alistamiento para la vida productiva y estabilización socioeconómica, que observamos que si bien se pasaban todos los datos de las personas con discapacidad al IPES, que es el Instituto para la Economía Social, que es el que daba recursos, pues la verdad de poco a nada los tenían en cuenta. Entonces, en las visitas me daba cuenta que son autónomos y autogestionarios. ¿En qué sentido? Que eran muy pilos, trabajaban básicamente sin ninguna ayuda, a veces del Estado ni ONGs, pero sí muy autogestionarios, o sea, realmente incluso muchas veces más pilos que las personas que no tenían discapacidad. O sea, ellos mismos diseñaban sus estrategias en sus sitios donde vivían, que eran bastante limitados y bastante sin muchos espacios físicos. Incluso logré ver un señor que tenía como arriba en un zarzo todos los materiales para zapatería. Él estaba con una hemiplegia, es decir, sentado en su silla de ruedas, se inventó una polea, de ahí subía, recogía todos sus materiales y volvía a bajar. O sea, lo que yo vi es que son bastante estratégicos los que tienen interés en salir adelante, por supuesto, y con una capacidad productiva muy interesante y muy autogestionario. O sea, yo creo que yo resaltaría eso y lo resaltaría en el sentido de que muchas veces vi como una capacidad más de salir adelante que los que no tenían discapacidad, paradójicamente. Si hablamos con los que yo les cuento de los de víctimas de minas antipersonas, es bien importante esto porque básicamente se trabaja con las uñas, es decir, no es como acá o como con los víctimas del ejército, con toda la tecnología del hospital militar o todo eso, sino otra cosa, es decir, nosotros encontrábamos o nos tocaba básicamente facilitar, por decir algo, si había un imbalance muscular por alguna pérdida, entonces del pie tocaba inventarse un zapato que equilibrara, ¿sí? Pero un zapato rudimentario, no mandado a hacer ni en ortopedia ni con ayudas, sino cómo lo podíamos hacer, si tocaba manejar a veces digamos que un aditamento, por decirlo así, era como adáptele un palo, amárreselo y pueda caminar, porque realmente no hay recursos, no hay ayudas y no hay tecnología. En este sentido, el campesino con discapacidad o víctima de mina antipersonal le toca ajustarse como sea. Si le toca inventarse un pie de palo, se lo inventa. Si a ese palo le toca inventarse un zapato, se lo inventa y se lo pone. O sea, no es con toda la tecnología, ni el ferulaje, ni la rehabilitación, porque no tienen acceso a eso. En ese sentido, yo sí me atrevería a decir que la política pública va por un lado y la realidad va por otro. O sea, la persona con discapacidad es autogestionaria. O sea, yo defiendo la persona con discapacidad que conocí desde comunidad y desde víctimas de conflicto armado, porque no pertenecen ni a una entidad, ni van a un centro de rehabilitación, ni les hacen toda la parte de reinserción, habilitación, toda la parte de tratamiento, eso no lo hacen. Les toca a ellos defenderse como puedan. Ahora, si se consigue un contacto de voluntariado algo se hace, pero la verdad, en lo que yo vi, les toca solo y como uno también se lo invente, porque es que muchas personas viven, por decir algo, como en tugurios, por decir algo, les toca vivir así, y muchas veces al lado de basureros. O sea, la situación es bien compleja. No solamente de ellos, ¿no? Pero pues en este caso pues hablamos de las personas con algún tipo de alteración física y les ha tocado duro. Sin embargo, también encontrábamos personas con, ejemplo, discapacidad visual,
con Ateneo, que es una entidad, se lograban hacer cosas y se logra, pero es que volvemos al tema. Entonces decíamos, sí, descárguele el Josh en los computadores, pero son personas que no tienen computador, no tienen acceso a computador. Entonces todo es improvisado y cómo lo podemos adaptar a su funcionamiento. Porque la pelea para que los tengan en cuenta y poderlos incluir realmente a procesos reales ha sido un camello, o por lo menos en ese momento fue un camello. Entonces mi experiencia con personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, víctimas de mina antipersona, ha sido valioso para ellos, digo yo, son personas autogestionarias, capaces y retos para uno como terapeuta ocupacional, por decirlo así, en donde se enfrenta a que no tiene todos los recursos a la mano. Entonces le toca jugar con ellos, con lo que hay, para poderlos que sean funcionales y se puedan movilizar. En ese sentido, como buenas terapeutas ocupacionales, nada nos queda grande y nos toca adaptar las posibilidades a la realidad del contexto. Eso es lo que básicamente puedo decir de mi experiencia con personas con discapacidad. Listo, Marcela, muchas gracias por comentar tu experiencia. Adiós.